Quisiera que leyésemos la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 20:15. De hecho, todo, Segunda de Crónicas 20, todo es parte de la historia que vamos a hablar en esta noche. Dice la palabra, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el título de esta enseñanza es, la guerra no es tuya. En Segunda de Crónicas 20, como les decía, en todo el capítulo 20, hay una historia, yo la verdad, yo había leído partes, pero la pude leer toda y es muy enriquecedora. Tiene unos principios que pues voy a coger algunos porque tiene muchos, y es acerca del rey Josafat. Resulta que el rey Josafat recibe una noticia terrible donde dice que va a haber como una coalición masiva de 3 naciones que iban a ellos a destruirlos. Es como si de pronto, no sé, Estados Unidos, China, Japón dijeran que vienen contra Colombia. Entonces uno diría, wow, o sea, no, es demasiado. Y si querían era destruirnos, pues, ¿qué cree que pasaría con uno? O sea, eso es algo abrumador, ¿cierto? Y esta noticia pues generó un miedo, ¿cierto? Porque a veces las situaciones difíciles cuando se sobrepasan de nuestras fuerzas, cuando vemos que no las podemos solucionar, nos generan un miedo, un temor, ¿cierto? De hecho, en la palabra temor se nombra 365 veces porque todos los días en algún momento podemos llegar a sentir ese temor, porque ninguno de nosotros los que estamos aquí estamos exentos de que nos lleguen a pasar esas situaciones grandes que de pronto no podemos, de pronto con nuestras propias fuerzas solucionarlas, ¿cierto? Y de pronto debemos reconocer que muchas veces acá donde dice el versículo que leímos, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y para nosotros la multitud tan grande puede ser una crisis financiera, ¿cierto? Puede ser una deuda que no deja de crecer, ¿cierto? Puede ser de pronto una crisis de salud. O sea, cuando uno va al médico, uno no sabe qué le puede llegar a decir a uno el médico. El enemigo puede tener tramado algún plan contra la salud de uno. O de pronto es una crisis familiar, ¿sí? Un deseo de pronto ya de dejar todo, de pronto de acabar con su hogar, o aún en el trabajo, ¿cierto? De no querer continuar. Y esta noche, al igual que Josafat, de pronto Josafat también sintió ese miedo. De pronto él se sintió sin recursos, sin fuerzas, ante una amenaza porque superaba cualquier capacidad que él tenía, ¿cierto? Y la reacción natural que él tuvo fue el pánico, ¿cierto? Pero las escrituras nos recuerdan siempre que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo sobre la multitud, o sea, donde aparecen de pronto las crisis del mundo, nos da una promesa, y es que nunca vamos a estar solos. Vamos a pasar por todas las situaciones difíciles, pero lo bueno de Dios es que Él dijo que nunca nos iba a abandonar, ¿cierto? Siempre iba a estar con nosotros. Y este pasaje de Segunda de Crónicas 20 nos muestra como una especie de manual cómo pasar del temor a la victoria. Y nos enseña que el primer paso no es huir, porque él hubiera podido huir, ¿cierto? Pero no, sino reconocer de pronto, sí, tengo miedo. Y al mismo tiempo recordar que no estamos solos porque tenemos dentro de nosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo, y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino ¿de qué? De dominio propio. Y hoy vamos a descubrir la verdad que transformó a Judá y que transformará cualquier situación que de pronto estemos viviendo alguno de nosotros en esta noche. ¿Por qué? Porque la guerra no es tuya.
vamos a aprender a dejar de luchar con nuestras fuerzas, porque sabemos que nuestras fuerzas son limitadas, ¿cierto? Para empezar a depender radicalmente de nuestro Dios todopoderoso, que nada le queda grande. Y un primer punto es: la vida nos trae multitudes de problemas que nos superan llevándonos al miedo. Y leemos versículo 1 y 2 de Segunda de Crónicas 20, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Josafat se enfrenta a una, como les decía ahorita, una coalición masiva, donde estaba Moab, Amón y Edom, tan grande que la noticia es inmediatamente, que yo creo que quedó paniqueado, ¿cierto? Y el miedo es la respuesta natural, ¿cierto? Cuando la amenaza supera nuestros recursos, ¿cierto? Jesús no promete una vida sin problemas, sino que asegura que las aflicciones o las multitudes son inevitables. Sin embargo, su victoria ya lograda, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Él ya conquistó todo lo que nosotros pudiésemos necesitar. Nos da la razón suprema para tener de pronto la valentía y el coraje para enfrentar cualquier crisis que se nos presente con confianza. En Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La crisis no es una señal de derrota, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual. Uno no se puede gozar de pronto en el momento que está viviendo la situación difícil, ¿cierto? Pero algo que yo tengo claro es que cuando viene esa situación difícil, vamos a aprender una lección. Y si la aprendemos, no la volvemos a repetir. Pero si la perdemos, lección no aprendida, lección repetida. Entonces, es algo muy hermoso. Entonces, no es una señal de derrota a la crisis, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual. La amenaza inminente se convierte en el campo de entrenamiento para desarrollar una fe mucho más profunda. En estos días hablaba con el Paz David, por el cual oramos todos, no Bayuelo, sino el Paz David Murillo, es el papá de mi nuera, que también él es pastor. Él tuvo jugando un partido de infarto, tuvo un infarto, estuvo al borde de la muerte, de hecho se fue, pero Dios lo trajo nuevamente a la vida. Y nos contaba, compartimos con ellos ahorita el 8, y él decía que admiraba mucho la fortaleza de sus hijas, porque ellas no se desesperaron cuando pasó esto, sino creyeron, fueron confiadas. Y entonces hablábamos especialmente con Lina, yo le decía: ¿y qué pasó? Dijo: yo creo que Dios me preparó, porque en unos meses antes el hijo de ellos también estuvo muy enfermo. Y ella lo que hizo fue entregárselo a Dios y confiar en que Dios iba a obrar, porque estaba bien, estuvo en la UCI el bebé también, y ella decía: yo creo que Dios me preparó en ese momento de mi hijo para que estuviese fortalecida en mi espíritu para cuando llegase lo de mi papá. Y entonces él decía eso: veo un crecimiento tremendo en mis hijos. En cambio la pastora, eso sí, pobrecita, ella gritó, se desesperó. Pero entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender en medio de las situaciones que se nos presenten, así sean muy grandes, nosotros podamos tener esa paz y esa confianza de que tenemos un Dios grande y poderoso, que nada se le sale de las manos, que Dios tiene el control de cualquier situación. Y Pablo lo sabía. En 2 de Corintios del 1 al 8 al 10, mire este relato: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí el apóstol Pablo se estaba dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo con ellos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, ya era seguro. Pablo habla de esa prueba de Asia que era tan severa que estuvieron a punto de perder la vida, y reconocieron que su confianza no debe estar en nosotros mismos.
De la misma manera nosotros, nuestra confianza no está en nuestros recursos, no está en nuestras manos, sino en el poder ilimitado de nuestro amado Dios. Veíamos, Dios me hacía recordar el testimonio que dio nuestro hermano Luis cuando lo despidieron. Para un hombre es algo muy, muy grande, ¿cierto? Una prueba muy grande porque sabemos que el hombre es el proveedor, ¿cierto? Y el que quede sin trabajo, como que el problema es que muchas veces uno depende del trabajo y no depende de Dios. Y entonces, claro, eso lo deja a uno como confrontado, ¿cierto? Entonces veíamos que Dios yo creo que le proveyó todo lo que él necesitó durante ese tiempo, esos 2 meses que él nos contaba en su testimonio. Dios le proveyó de todo, ¿cierto? Y por muy grande que él de pronto en su momento pensaba que era una crisis, se convirtió en una bendición, porque Dios dice que le dio un trabajo mucho mejor del que él tenía. Así que no temamos, porque a veces uno le pasan las situaciones y ese temor no lo deja a uno paralizado, y Dios no quiere que aunque venga el temor nos paralicemos, sino que actuemos. Un segundo punto dice: cuando no sabemos qué hacer, debemos levantar los ojos a Dios y depender de Él. Y leemos en Segunda de Crónicas 20, el 3, el 4 y el 12, dice: entonces él tuvo temor. ¿Quién? Josafat. Y Josafat humilló su rostro, mira lo que hizo, para consultar a Jehová, ¿cierto? Para que Dios le diera la guía y la dirección, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mire, el ayuno es algo poderoso. El ayuno es una herramienta con la cual Dios nos ha dado, como es la oración. El ayuno son herramientas que Dios nos ha dado para nosotros salir siempre victoriosos de cualquier situación. Dice que pregonó ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza como tan grande multitud que viene contra nosotros. Estaban reconociendo, ¿cierto? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire esa sabiduría. Josafat no huye ni confía en él ni en sus armas, ¿cierto? Sino que inmediatamente proclama ese ayuno. Dice: vamos a orar. Porque uno a veces de pronto coge la más fácil: no tengo plata, va a ver quién me presta. No, oremos. Voy a sacar un crédito para pagar ese otro crédito. No, debemos buscar la ayuda de nuestro amado Dios. Su oración, o la oración que él hace, es de una honesta y total dependencia, porque dijo: no tenemos fuerza. ¿Alguna vez se han sentido así para enfrentar esta gran multitud? Mira, Dios me hacía recordar mientras preparaba esta enseñanza cuando murió mi esposo. Resulta que cuando él murió habían muchas deudas y yo le apoyaba, mas no trabajaba así en una parte, en una empresa ni nada, porque nosotros, como tuve un poquito hartos hijos, bueno, tuve 4 hijos, él decía: no quiero que mis hijos estén de lado en lado, yo quiero que tú los cuides y yo me encargo de dar todo, trabajo duro y lo hago. Yo, por lo tanto, pues me quedé en la casa criando mis hijos. A veces la gente, o hoy en día la gente, ve como pérdida de tiempo el quedarse en la casa con los hijos, pero eso no lo es. Eso es una bendición, el poder uno tener eso, y de hecho a mí me gustaba. Yo decía: no, pues rico poderse quedar en la casa, ¿cierto? Y enseñando a los hijos, enseñándole principios, cosas que no se las van a enseñar en ningún lado. Y yo me quedé ahí, pero él muere y él queda con deudas, y yo no tenía una historia laboral para decir: bueno, me voy a poner a trabajar. No la tenía. Y yo dije: Dios, aparte de eso, las deudas que habían me cayeron a mí, me empezaron a cobrar a mí. Yo decía: no, y era mucha plata. Yo decía: Dios, ¿qué hago? Yo no puedo, no tengo ni los recursos, no tengo ni las fuerzas, porque de hecho uno, cuando muere un ser querido, uno está por el piso, sin fuerzas. Yo dije: no puedo, pero yo dije: aquí me tocó cogerte la palabra, y la palabra que me decía: tu marido es tu hacedor. Entonces yo le dije: Dios, tú eres mi esposo ahora.
Señor, ayúdame, porque yo no puedo, ¿de dónde? ¿Yo qué iba a hacer? ¿De dónde iba a coger? Nada, no tenía. Y el Señor usó muchas cosas. De hecho, cuando uno está en una situación difícil, Dios le habla a uno. Dios le guía a uno qué hacer. Y Dios me fue guiando, me fue guiando, me fue guiando. Y yo ahí sí, como decía, me quedaba yo apenas quieta, no haciendo nada definitivamente en el sentido humano, pero sí creyendo que Él iba a orar. Porque ahí en esos momentos era cuando más necesitaba la ayuda de mi Dios, porque estuvimos a punto de perder todo donde vivíamos y el enemigo me metía ideas diciendo, y ahora usted va a quedar en la calle, le van a embargar la casa, porque si usted no paga pues le van a embargar y va a perder todo. Y mi niña pequeña, yo decía, Dios mío, mis hijos ya pues se casan y sabe que se van con sus hogares. Yo decía, no, yo soy la que tengo que estar aquí responsable por mi hija. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame primeramente a tener fortaleza para continuar y ayúdame a tener sabiduría para saber qué hacer. Y el Señor lo hizo. Dios lo hizo de una forma poderosa que yo, anoche yo pensaba, yo decía, Dios, fuiste muy grande, la gloria ni siquiera es mía. Nada de eso. Él fue el que me guió, Él fue el que me ayudó y gloria a Dios porque no perdimos nada, porque yo le decía al enemigo, tú no me quitarás nada de lo que Dios me ha dado. Le prohibí que me tocara las bendiciones que de pronto mi esposo me había dado, que aunque había dejado deudas, también había dejado recursos, que no iba a permitir que el enemigo me los quitara. Y ahí me paré en autoridad y empecé a reclamarle al enemigo y a echarlo fuera. Entonces, Josafat estaba así. Vea la oración tan bonita. No tenemos fuerza para enfrentar esta grande multitud. ¿Será que no tienes fuerza de pronto en tu hogar? ¿Ves que todo está acabado? ¿Será que no tienes fuerza de pronto de estar clamando por ese hijo rebelde? ¿Será que no tienes fuerza de pronto de continuar por, no sé, alguna traición? El Señor te dará las fuerzas, te dará la sabiduría para que puedas continuar. En Mateo 6:33 nos dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y vemos que eso exactamente fue lo que hizo Josafat, ¿cierto? Buscó primeramente de Dios antes que buscar de pronto soluciones humanas, de pronto dinero, una estrategia militar, no, él primeramente buscó a Dios y nosotros buscando a Dios vamos a tener la respuesta correcta a cualquier crisis que se nos presente, ¿cierto? Como dice nuestra pastora, píntame la que yo te la coloreo, es que dice, así es, nosotros no podemos estar de pronto quedando paralizados. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, no dice por algunas cosas, no estéis afanosos, sino por nada, por nada. Llámese como se llame, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, el apóstol Pablo aquí también nos enseña a que no permitamos que esa ansiedad de pronto sustituya de pronto nuestra vida de oración. O sea, cuando tenemos esas situaciones difíciles, lo que debemos hacer es orar, orar, orar. Y la oración de Josafat que él hizo es un modelo de esto, convierte su incapacidad, no sabemos qué hacer, él lo dijo, en una petición específica a Dios. Y en 2 Corintios 12:9 el apóstol Pablo también nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En Cristo la debilidad no está mal, de pronto en el mundo sí, pero en Cristo no. Y este versículo pues es el fundamento pues teológico de alguna manera de la oración de Josafat, ¿cierto? No tenemos fuerza, ¿cierto? De hecho la palabra también dice, diga al débil, fuerte soy, pero no por él sino por la fuerza de nuestro amado Dios. Y la debilidad humana es el escenario perfecto para que la fortaleza de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y la dependencia total de nuestro amado Dios no es una opción, sino la condición para experimentar su poder divino y sobrenatural. Recordemos a nuestro amado Jesús en el Getsemaní, ¿cierto? En Mateo 26:39 dice,
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro amado Jesús, Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Él experimentó también esto. Muchos dicen que Él sabía Él sabía lo que le iba a pasar, ¿cierto? Los golpes, todo lo que le hicieron, lo escupieron. Y no, la angustia de Él era porque iba a estar separado de su Padre. Nunca habían estado separados, pero como Él llevó el pecado de toda la humanidad, claro, el Padre no lo veía. Por eso dijo Jesús en un momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a veces, muchas veces pasa de que nosotros pensamos que es que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Él dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Y nuestro amado Jesús nos modeló esa dependencia total, ¿cierto? Que dijo: no se haga como yo, sino como tú dices, ¿cierto? Y aunque sabemos que nuestro amado Jesús, como también era Dios, también tendría todos los recursos divinos, se postró y dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Él siempre puso sus ojos en el Padre. Cuando tengamos esas luchas, esas crisis que nos sobrepasan, debemos hacer una pausa. Uno de mujeres es como más alborotado, ¿cierto? Pasa algo: ay, no, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿a dónde voy? No, haz una pausa, haz una pausa. No está mal decirle a Dios: me siento así, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ayúdame. No está mal, podemos decírselo. De hecho, una de las cosas que Dios más ama es la sinceridad. Porque de pronto uno a veces, como nos han enseñado, uno pone máscara, ¿cierto? De pronto a las personas. ¿Cómo están? Le dice uno puede estar lleno de muchas cosas, bien, muy bien, pero no se nota. ¿Por qué no hablarlo, cierto? ¿Por qué no decir: sí, estoy pasando? A mí me pasa, yo por lo menos, bueno, lo que uno puede, como se dice, en sus fuerzas, decir: bueno, si yo lo puedo, pero cuando hay algo que me sobrepasa, yo ayuda, oración, ayúdenme a orar. Porque de hecho, la vez pasada yo leía un versículo ese: soportándoos unos a otros. Yo pensaba que soportándoos unos a otros era también de que uno era insoportable, pero no. Soportándoos unos a otros es precisamente cuando hay una persona con una prueba, con una dificultad, nosotros poder soportarlo a través de la oración. Entonces, es eso. No está mal decirle a nuestro amado Dios: Señor, me siento así, Señor, no puedo más, Señor, ayúdame. Como dijo un personaje ahí: ayuda a mi incredulidad, ¿cierto? Ayúdame, tengo fe, pero no para tanto, ¿cierto? Entonces, ayúdame, Señor. Y eso es lo que nuestro amado Dios a veces dice, decirle: Señor, este hijo se me salió de las manos, no sé qué hacer, Señor, te lo entrego. Pero a veces uno le entrega a Dios de pronto los hijos o el esposo y empieza a ayudarle por debajo, y Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda para de pronto transformar a ese hijo rebelde o a ese esposo infiel o a nada. Dios simplemente dice: entrégamelo. Pero a veces, como hizo Abraham cuando entregó a Isaac, ¿cierto? Lo entregó totalmente, lo entregó hasta el punto de que lo sacrificaran. Pero a veces nosotros impedimos que Dios sobre en la vida de nuestros hijos porque no lo entregamos de una forma total. Porque Dios, cuando uno le entrega a ese hijo o ese esposo a Dios, Dios empieza a tratarlo. Y uno empieza: ay, pobrecito mi chinito, no, venga, yo le ayudo. No deje que su hijo o su esposo corte el proceso que Dios va a empezar con él. Me decía una vez mi hija que bueno, Dios le indicó que no le ayudara a X persona. Y yo la miraba muy mal y yo decía: ay, pero ¿por qué ayuda a otras y a esta no? Dijo: es que Dios me dijo que no lo hiciera. Dios me dijo que no lo hiciera. Y yo dije: bueno, y porque es que si yo lo hago, ella no va a depender de Dios, sino va a depender de pronto de lo que le den aquí. Y entonces ese es nuestro amado Dios. Por eso no permitamos salirnos de los procesos en los cuales Dios nos permite estar,
porque van a ser de bendición y podamos, como se dice, salir victoriosos de esos procesos. Bueno, como les decía, en medio de la confusión, haz una pausa, declaremos la situación o cómo me siento o por lo que estoy de pronto sintiéndome que ya no sé qué hacer, de pronto por mi trabajo, por mi salud, que me dieron el diagnóstico, y luego de que ya le hablo eso a Dios, hay que levantar nuestra mirada. ¿A quién? No nos quedemos ahí enfocados en el problema, enfoquémonos en nuestro Dios, que es el que nos va a solucionar ese problema, porque Dios es más grande que cualquier problema que se nos pueda presentar. En tercer punto dice, Dios nos da su palabra para fortalecer nuestra fe y nos asegura que luchará por nosotros. En los versículos de Segunda de Crónicas 20, 13 al 17 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, o sea, estaba toda la familia. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, uy, qué nombres tan feos, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Qué rico cuando Dios nos habla, ¿cierto? Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En respuesta, esto fue una forma humilde de todo el pueblo, ¿cierto? Porque se reunieron todos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre el profeta Jaasiel y trajo su mensaje profético. Y el mensaje es doble. ¿Por qué? Porque un mandamiento les dice: no temáis ni os amedrentéis, ¿cierto? Y también da la promesa: la guerra no es vuestra, sino de Jehová. Estad quietos y ved la salvación. Entonces, nuestro pastor nos decía que Dios le había dicho que tuviésemos expectativas. También tengamos expectativas de lo que Dios va a obrar en medio de las situaciones difíciles que se le presenten a nosotros como iglesia. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Josafat, ¿cómo se fortaleció? Cuando escuchó la palabra de Dios, ¿cierto? Que era por medio del profeta. Y de la misma forma, nosotros muchas veces sucumbimos ante la crisis porque no tenemos palabra en nuestro corazón. Mire, hay muchas formas de tenerla: orando, haciendo un devocional, viniendo aquí a la iglesia. Si no entiende algo, yo sé que cualquiera de acá se les puede ayudar de pronto para entender la palabra. Hay muchas formas, leer la palabra. La palabra es un tesoro que cuando uno lo abre, wow, es algo maravilloso. Y cuando uno está en dificultades, Dios le habla a través de la palabra. Dios nos habla. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Se fortaleció. ¿No les ha pasado que están pasando por una situación y de pronto viene una palabra rema y pum, como para uno? Y uno dice: ay, sí, esto era lo que yo necesitaba. Gracias, Dios, porque esta palabra me llena, esta palabra me edifica, esta palabra me consuela. Entonces, eso fue lo que fortaleció a Josafat al oír la palabra profética. Y nuestra fe no se siente de pronto haciendo quejabanza. Ay, Dios, ¿por qué a mi hermano sí lo bendice y a mí no? Mira, yo que te sirvo. Ay, Dios, ¿por qué a mí me está pasando esto? No, mire, Dios no se va a mover ni por las lágrimas, Dios no se va a mover por nada de lo que nosotros hagamos, sino por la fe que nosotros tengamos en su palabra. Pero algo muy valioso es escuchar la palabra y hacerla, porque nada nos sirve escuchar y no hacerla.
Es como cuando uno va al médico, ¿cierto? Y el médico le dice, bueno, usted va a tomar estos acetaminofén, usted va a tomar estos antibióticos, todo eso. Y usted los compra, los lleva para su casa y los deja en la mesita de noche. ¿Será que va a pasar algo? No. De hecho, en estos días mi hijo Brandito está gordito, un poquito. Y le decíamos, ¿usted sí se ha sacado los exámenes? ¿Ha ido al médico? Dijo, pues sí, yo me los he sacado, pero no iba a reclamar los resultados. ¿De qué sirve? ¿Cierto? Tenemos que lo que escuchemos, mire, cuando uno comienza, la palabra de Dios es tan viva y eficaz que así sea un versículo que uno empiece a grabarse, es algo maravilloso, ¿cierto? Así sea uno, practíquese uno que se sabe. Entonces es algo maravilloso tener la palabra de Dios de nuestro lado, ¿cierto? Y en Efesios 6:17 también nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es nuestra herramienta de ataque, ¿cierto? Y también de defensa. El enemigo le va a decir, usted no puede hacer nada. Y la palabra que le dice, ataque. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Usted está sola. Y Él nos dice, no, yo estoy con ustedes todos los días, ¿cierto? La palabra de guerra, la promesa de que la guerra no es vuestra, debemos saber que Dios sí tiene el control de todo lo que nos pase. De hecho, Él ya tiene aún la provisión de lo que nos pueda pasar en cualquier momento. Así que a Dios nada se le sale de las manos. Dios tiene el control de todo. A Dios no va a decir, ¡oh! Se quedó sin trabajo, ¡oh! Ese hijo se le salió las manos. No, Dios no va a decir nada de eso. Él ya tiene la provisión para esas situaciones, pero debemos nosotros escudriñarlo a través de la palabra de Dios, ¿cierto? En Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Alguien decía que leer la palabra de Dios es como teniendo el autor al pie de uno y está dentro de uno, ¿cierto? Porque el mismo Espíritu Santo nos va enseñando la palabra, ¿cierto? Entonces, la palabra que Josafat escuchó al profeta era viva y eficaz y cumplió el propósito, ¿cierto? Porque la palabra de Dios llega al corazón y cumple el propósito con el cual fue enviada. En medio de nuestras crisis, la palabra de Dios es la que nos va a dar como las instrucciones que debemos hacer. Y si nos dice, estad quietos, estemos quietos. Y nos promete una acción. Recordemos que Jesús en el desierto, Jesús se enfrentó al tentador, ¿cierto? Y él que le citaba siempre, cuando el enemigo trataba de decirle sus mentiras, el enemigo, Jesús siempre lo contraatacaba, ¿qué? La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, escrito está, ¿cierto? Y él modeló cómo usar la palabra como nuestra promesa y también como nuestra defensa. Cuando la ansiedad de pronto nos grita por la crisis que de pronto llegue a pasar, Dios nos habla en su palabra y nos dice, no temas. Busca una promesa bíblica, porque uno dice, pero ¿cómo oro? Cualquier situación que tengamos, mire, todas las respuestas están en la palabra de Dios. Cualquier situación que de pronto tengamos, uno dice, bueno, en la Biblia habla de esto, y uno la puede buscar y se llena. Si es de prosperidad, eso hay un montón. Si es de sanidad, otro montón, ¿cierto? Para cualquier situación, hasta para criar los hijos, hasta ser mejor esposa, mejor esposo, ahí está en la palabra. Entonces, para cualquier situación podemos, Dios nos puede enseñar a través de su palabra, ¿cierto? Que de pronto diga, cuando el pánico financiero nos asalte, ¿qué hay que hacer? Estamos llamados a declarar la paz que Dios nos da, porque una de las cosas que pasa cuando hay esas deudas es que ya no lo deja uno ni dormir las deudas, ¿cierto? No lo deja uno dormir, es pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? Quito de aquí, pago aquí, de aquí a un hueco. No, dice que la paz de Dios sobrepasa
todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si llega la enfermedad, bueno, en 1 de Pedro hay varias, pero en 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y un cuarto punto dice: nuestra adoración y fe en medio de la crisis glorifican a Dios y resultan en su salvación a menudo de maneras inesperadas. Y leamos el versículo 18 y el 20 y el 21 de Segunda de Crónicas 20. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, el versículo 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahí fue una forma maravillosa. ¿Se acuerdan también cuando Dios les dijo para tumbar el muro de Jericó? Fue también con lo mismo, pero acá veo que fue a través de la adoración y la alabanza. Y esto va a demostrar una fe tremenda, ¿cierto? Recordemos también, como yo admiré mucho a mi papá José cuando él llegó del hospital, que Majo estaba en una situación crítica, y él dijo: la instrucción que Dios me dio fue adorar. Y yo también la aprendí. Yo dije: bueno, sí, ¿por qué no adorarle a Dios en medio de las situaciones, cierto? La canción esa que está saliendo ahorita de moda, del rey David, ¿cierto? Me reiré cuando venga el gigante contra mí. Eso es lo que debemos hacer. No permitir nada de eso, sino que antes, mire que eso yo creo que le saca la piedra al diablo. Que usted esté en una situación difícil y usted adorando, cantando aquí a mi Dios, gozándose en la presencia de Él, no dejando de congregarse, sino antes con más ahínco: voy a alabar a mi Dios, me voy a juntar con mis hermanos, vamos a exaltar su nombre porque Él es poderoso. Y mientras yo estoy haciendo eso, ¿usted no cree que Dios está orando? Dios está orando, pero muchas veces el enemigo está en la situación difícil, uno, y que le dice: ¿a qué va la iglesia? Mejor que se haya acostado. ¿Para qué? Mire cómo le va. De hecho, en estos días hay una persona que se está congregando en la iglesia del sur. Bueno, la iglesia de aquí cerquita, de donde está mi hija y mi yerno. Y él llegó a la iglesia porque su hijo había caído en las drogas. Y el hijo le dieron como una salida, porque le dijeron que ya estaba como mejor, pero él volvió a caer y él dejó de congregarse. Él dijo: ¿pero para qué? Si me estoy portando juicioso, estoy yendo a la iglesia. Aunque no veamos la respuesta, sigamos adelante. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo vamos a recoger eso que estamos sembrando. No, eso es lo que quiere el enemigo, alejarnos del rebaño, ¿cierto? ¿Usted cree que al enemigo no le queda más fácil coger a una ovejita que está solita que cuando está en grupo? Si está solita, el enemigo lo va a destruir, antes peor, y va a ser un desastre. Mientras que tenemos una confianza en segura, en que tenemos un Dios en el cual podemos confiar y saber que cuando yo estoy adorando, cuando yo estoy alabándole, Él está obrando en mi situación. Josafat y Judá responden a la promesa no con armas, sino con adoración y alabanza, demostrando total fe. Y ahí donde dice el versículo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y la palabra creed aquí significa, se traduce amán y significa estar firme,
estable, también es estar firmemente persuadido, es creer en alguien que es digno de confianza. ¿Y cuántos saben que tenemos un Dios que es digno de confianza? Porque nunca nos ha mentido, siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha abandonado. Dígame si no es alguien digno de confianza. No es como a veces el ser humano, ¿cierto? Cuando ve que uno está en la dificultad, muchas veces lo abandonan a uno. Pero Dios no es así. Dios es una persona, bueno, es un Dios tan grande y tan poderoso. Y vemos que cuando Josafat y el pueblo de Judá hizo este ejercicio de adorar a Dios, ¿cierto? Y el resultado fue que todos los que venían contra ellos, Dios los confunde, tanto que se mataron los unos con los otros y ellos apenas miraban lo que estaba pasando. Y la victoria llegó al pueblo de Judá sin que tuvieran que mover un dedo. ¿No les parece chévere? Que ya Dios hizo todo por nosotros. Él ganó, por eso es que la palabra de Dios dice es que nosotros somos más que vencedores. Ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores porque Cristo venció. Cristo venció. Cristo venció, por lo tanto ya no debemos temer lo que de pronto el enemigo pueda hacer con nuestras vidas porque sabemos que en Cristo tenemos la victoria. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la adoración que Judá, el pueblo Judá hizo fue la fe en acción, porque no puede decir uno, ay, si yo tengo fe y no hacer nada. No, fue el adorar, es una acción. Aunque no estaban viendo la victoria, porque de hecho eso es la fe, ¿cierto? Actuaron como si ya la hubieran recibido y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Veamos esa situación resuelta por nuestro amado Dios en fe. En fe. ¿Por qué? Porque andamos por fe, mas no por vista, ¿cierto? Y Judá caminó por fe, salieron al encuentro del enemigo con cantores al frente. Mire, ¿quién se pone en una guerra a mandar unos cantores al frente? Yo creo que nadie, ¿cierto? Alguien humano, no sé, de pronto, no sé, Maduro, no sé, mandará de pronto unos cantores, no creo. Él va de pronto buscando también cómo acabarlo, ¿cierto? Pero mire la estrategia tan hermosa que Dios nos da porque pues nosotros somos diferentes, ¿cierto? Salieron al encuentro del enemigo con cantores al frente y no con guerreros. Como hijos de Dios pues debemos en medio de la crisis adorar, dar gracias a Dios y servirle. Servirle, no deje su servicio a Dios. Mire lo último. Desafortunadamente cuando vienen las crisis las personas muchas veces lo que han tirado es el servicio a Dios. Porque cuando vienen las crisis no dicen no, ya voy a dejar de trabajar. No. Ay no me queda tiempo, no voy a servir más. Y lo hacen con una tranquilidad como si lo estuvieran rechazando lo que Dios les ha dado al hombre y no, se lo están rechazando es a nuestro amado Dios. Porque Dios es el que nos da todos los dones y todo lo que tenemos para servirle, ¿cierto? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La crisis puede venir, ¿cierto? Pero esa crisis se puede convertir en su testimonio poderoso más adelante. Porque Dios va a obrar, Dios va a obrar. Así que no nos cansemos, ¿cierto? De hacer lo que Dios nos manda porque sabemos que al final vamos a obtener la victoria. ¿Recuerdan a Pablo y Silas? También. La estrategia, adorar. Adorar. Y eso activó ese poder, ¿cierto? Sobrenatural de nuestro amado Dios, que hubo un terremoto, lo liberó y de paso se convirtieron varios. La fe no es pasividad, es una acción audaz de adoración. En lugar de lamentarte, alaba a Dios por la victoria
que aún no ves. Posicionémonos en obediencia a Él. Y Él nos dice: estad quietos y prepárate para recoger el botín, la promesa recibida. Mira, este pueblo también leía y yo decía, wow, porque de pronto les dejo tarea para que lo lean en la casa. Decía que hubo, pues se confundieron y entre todos se mataron ahí y quedaron una multitud de solo muertos, y ellos solamente fueron a recoger el botín, porque todos tenían muchas cosas valiosas, y dice que duraron 3 días recogiendo. Y nosotros vamos a durar mucha vida recogiendo esas promesas que ya Dios nos dio, esa victoria que ya Él nos da, poder de pronto hablarla, como yo lo estoy haciendo en esta hora. Porque mira, todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros se convierte como en un depósito, el cual Dios va a usar en su momento para bendecir a otros. Entonces, eso es algo hermoso. Entonces, la historia de Segunda de Crónicas 20 no es una invitación de pronto a la pasividad, es un llamado urgente a la dependencia, pero radical, de nuestro amado Dios. Encontré una historia del capitán John Newton, no fue el científico, él fue de 1725 a 1807. Él era un esclavista convertido que eventualmente escribió el himno más famoso, Amazing Grace. ¿Lo dije bien? Sublime gracia. Sublime gracia. Su experiencia encapsula la rendición total cuando todas las fuerzas humanas han fallado. Mucho antes de su conversión, Newton era un cínico, irreverente y capitán de un barco negrero. En 1748, mientras navegaba cerca de la costa de Donegal, Irlanda, su barco fue atrapado por una tormenta atlántica tan violenta que Newton la describió como un huracán que no tenía paralelo. Las olas gigantescas destrozaron la borda y el barco comenzó a llenarse de agua. Para el capitán Newton, esta era la gran multitud, o sea, la situación difícil que venía contra él, la furia incontrolable de la naturaleza. Y a pesar de ser un marinero experto, él sabía que su habilidad y la fuerza de su tripulación no iban a bastar. El miedo y la desesperación se apoderaron de todos a bordo. En un momento crucial, una de las olas se llevó a un tripulante de la cubierta. Cuando el barco parecía hundirse, Newton, un hombre que se había burlado de la fe, se encontró en un lugar de total humildad, sin nadie que lo escuchara excepto el rugido del viento. Y él murmuró: si esto es verdad, el Señor tiene piedad de nosotros. Y este fue su momento, que él, yo me imagino, no sé qué hacer, ¿cierto? Y volvió sus ojos a Dios. Se dio cuenta de que su fuerza y su intelecto no tenían ninguna posibilidad contra esa tempestad. Su dependencia no era una opción, era la única esperanza. Newton se rindió a la soberanía de Dios, dejó de dar órdenes y se enfocó en un acto de fe. Horas después, cuando la tormenta seguía azotando el barco, pero sin hundirlo, Newton no sintió alivio por sus esfuerzos, sino una profunda convicción de que Dios había intervenido. Aquel momento de rendición en medio de la multitud del huracán marcó el inicio de su conversión y de su vida de fe. Él no ganó la batalla de la tormenta, Dios la peleó. Él solo tuvo que estar quieto en el ojo del huracán y ver la salvación. La salvación de su barco no fue el fin de la historia, sino el inicio. Ese acto de dependencia radical lo llevó a escribir años más tarde el himno que celebra precisamente eso, que no hay esfuerzo humano que pueda ganar la gracia, solo la rendición. Y pues le tengo acá algunos apartes de esa canción que Dios le dio. Dice: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ya puedo ver, perdido y me halló. Entonces es algo maravilloso, ¿cierto? Que nosotros debemos humillarnos delante de Dios y en adoración podemos decir: no miremos el tamaño de la multitud de la crisis, levantemos nuestros ojos al Dios que tiene todo poder. No
operemos en el espíritu de cobardía, sino que nos aferremos a la palabra que nos dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas y adoptar la fe en acción, alabando y adorando antes de que veamos el milagro. Y la fe que agrada a Dios es la que cree en su victoria y se posiciona en quietud y obediencia para verla manifestada en cualquier situación que la vida nos presente. Y el resultado que tuvo Judá, imagínense: gozo, ¿cierto? Botín, platica y paz, porque ya no había quien los quisiera matar. Y el resultado para ti será la manifestación del poder de Dios en esa situación que hoy te está abrumando. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Padre Santo, en esta hora, Señor, te glorificamos.